victoria sobre las pruebas. Cuando llega la prueba, a veces pareciera que nada puede mitigar el dolor o el sufrimiento. Ellos son reales y no los podemos ignorar, ¿no? Pero podemos tener la victoria sobre ellos cuando los consideramos desde la perspectiva correcta, o sea, desde la perspectiva de Dios. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene propósitos y planes, y hay veces que nosotros vamos por caminos que no entendemos o no son el plan de Dios para nosotros. Entonces Dios hace cosas que nos sucedan para que nos demos cuenta que no ese es el camino que tenemos que andar. Y son muchas las experiencias que podría contarles de mi vida y de muchas otras cosas más que realmente Dios se ha propuesto cumplir el propósito para quien les habla y para muchos de ustedes y para todas las personas. Y entonces Dios prepara cosas y hay veces que parecen, digamos, que estamos cómodos, pero de repente tenemos que mudarnos a otra ciudad o tenemos que ir a otro lado o cambiar de trabajo, y ahí es donde Dios nos quiere y cumple su propósito en nosotros. Entonces dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es algo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, aunque el pecado fue introducido en la creación y con él el dolor y la muerte, Dios envió a su propio Hijo para salvar al hombre de las consecuencias de su pecado, y en la cruz derrotó a Satanás y triunfó sobre el pecado y la muerte. De esa manera el dolor, el sufrimiento y la muerte son solo incidentes temporales a la luz de la gloriosa salvación y la perspectiva del gozo de la gloria eterna con Dios para siempre. Entonces, otra verdad bíblica es que Dios no permitirá que un creyente sufra como un fin en sí mismo, sino que siempre tendrá un resultado de bendición. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, tenemos que pensar que Dios tiene un plan, tiene un propósito. Dice 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará de ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que ustedes puedan soportar. Y Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, a él sea la gloria, el imperio y la potencia por todos los siglos. Amén. Entonces, Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para sostenernos, nos lleva por sus propios caminos, hace su voluntad en nuestra vida. Basta que nos dejemos llevar, como si fuera una hoja puesta sobre la corriente de un río, y el río es el río de Dios, donde el Espíritu Santo es el que guía y nos transforma a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en el cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando venga Jesús a buscarnos. Entonces, a veces la prueba está probando nuestra fe, así como el oro se prueba con fuego. Nuestra fe es sometida a prueba, y en vez de despotricar contra Dios, debemos decir como Job, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y aunque en Él me matare, en Él seguiré esperando. Él se mantuvo firme, a pesar que aún
la familia de Fosa, sobre todo, él decía que abandone a Dios, pero Job no le abandonó y Dios al final fue muy misericordioso y compasivo con él. Entonces, también está la disciplina de Dios. En Hebreos 12:11 dice que Dios nos disciplina como Padre, siendo creyentes, y si hacemos macanas nos disciplina seguramente. A los que no son creyentes no los disciplina, excepto que esté la persona buscando a Dios, y entonces Dios empieza a crear circunstancias para que la persona encuentre el camino, la verdad y la vida, que es Jesús mismo. Entonces dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Y es para que participemos de la santidad de Dios, para que seamos más y más semejantes a Jesús. Entonces, Dios sufre también con nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando Lázaro, un amigo de él, falleció, y él vio el dolor de la gente, y él también era amigo de Lázaro, dice que Jesús lloró. También cuando vio a Jerusalén desde el monte de los olivos, lloró sobre Jerusalén, y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, así como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, tenerte, pero no quisiste. Y después vino el juicio sobre Jerusalén. 70 años después, el emperador romano destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Jesús dice en Zacarías 2:8, dice la palabra de Dios, que el que le toca a ustedes, le toca a la niña de su ojo. O sea, como que le mete el dedo en el ojo a Dios. Nosotros somos muy importantes para Dios y Él sufre cuando nosotros sufrimos. Colosenses 1:24 dice el apóstol Pablo: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. O sea que Dios nos ha depositado el mensaje de Dios, y por supuesto va a haber oposición cuando le digamos a la persona que tiene que dejar su pecado, su comodidad, tiene que arrepentirse. Esa persona no le va a caer bien, va a creer que somos un aguafiestas. Pero así como Herodes se mantuvo en su pecado, y la persona que se mantiene en su pecado va a ir al infierno eterno, y es algo tremendamente horrible, más allá de la imaginación humana, y es eterno. Y eso lo dice Jesús, lo dice la palabra de Dios, y por más que nosotros querramos creer otra cosa, o que el hombre es aniquilado, o que Jesús al final va a perdonar a todos, no. Habla de un castigo final y un castigo eterno. Jesús, el creyente más bueno y santo que ha pisado la tierra, no rehuyó los sufrimientos por amor a nosotros, y Él nos acompaña en nuestras pruebas y aflicciones porque nos sigue amando. La cruz nos muestra un Dios sufriente, y la resurrección nos muestra un Dios victorioso sobre el sufrimiento y la muerte. Por esto, cuando clamamos a Él en medio de nuestras pruebas, sabemos que Él nos entiende y se identifica con nuestro sufrimiento. Dice que Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es capaz de identificarse con nosotros porque Él tuvo la victoria y tuvo los mismos sufrimientos, y Él estuvo aquí en la tierra y sabe lo que es estar aquí en la tierra. Entonces, la fe es nuestro escudo ante las pruebas. La fe dice que debemos poner como escudo nuestra fe para apagar los dardos de fuego que tira el diablo. Entonces, por la fe creemos que Dios es amor, que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su voluntad. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que en todas las circunstancias
nos guiará su mano y nos asirá su diestra. Así dice el Salmo 139, 1 al 10. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe dice que Dios sufre con nosotros. ¿Dónde está Dios cuando nos duele? La respuesta a esta pregunta es esta. Él está en la cruz tomando el dolor y el terror de todos los sufrimientos del universo. En Cristo Dios sufrió solo, total y completamente solo, para que tú y yo nunca tengamos que estar solos. Él dice: no te desampararé ni te dejaré, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su interés por nosotros no se mide por cuanto debe ser reducido nuestro dolor. Si en realidad le interesa, su simpatía es mejor evaluada a la luz de cuánta agonía sufre Él a nuestro favor. Dicen: la angustia de ellos, yo he sido angustiado. Pero Él sabe que las pruebas nos purifican y prueban nuestra fe, y Jesús está orando para que nuestra fe no falte, está intercediendo a la derecha de Dios. Entonces, de Jesús Dios nos ha dado las bases para una esperanza realista, aun cuando duele. Esto es lo que hizo posible a Pablo decir: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sobre todo hay una hermosa promesa en Apocalipsis capítulo 21, que Dios va a estar con ellos y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de aquellos que hemos sufrido, y hay una esperanza eterna que nunca más sufriremos, y no habrá muerte ni más llanto, porque todas esas cosas pasaron. Entonces lee Apocalipsis 21, 3 al 5, alégrate en el Señor, aún en medio de las pruebas, y esta va a ser una de las armas más poderosas para tener victoria en medio de las circunstancias. Entonces vamos a citar dos versículos para terminar. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Acércate a Dios, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y Él está al lado tuyo en este mismo momento para hacer un milagro, para ayudarte o para darte fortaleza en medio de la necesidad. Te mando un abrazo y Dios te bendiga.